Hola a todos, me llamo Lena, soy malaya, y pasé un verano en los Estados Unidos como parte de un programa escolar en la Universidad de Virginia Tech. Había muchísimas actividades extracurriculares para hacer, porque ¿qué más íbamos a hacer con nuestro tiempo libre? Así que llegué a conocer bastante bien a muchos de mis compañeros de clase mientras hacíamos todo tipo de cosas geniales. Una de las experiencias más increíbles que viví durante mi tiempo allí fue una excursión por las montañas Apalaches, específicamente en el Sendero de los Apalaches. Logré tomar algunas fotos de los paisajes más impresionantes que he visto en mi vida, y caminar por esas colinas es un recuerdo que nunca olvidaré. Pero lo que realmente dejó una huella imborrable en mí fue un encuentro bastante particular que tuve en esas montañas. Uno que incluyó uno de los momentos más aterradores de mi vida, el cual me dejó temblando por la cantidad de adrenalina que me recorrió. En un momento, estábamos tomando un descanso de la caminata, comiendo algunos bocadillos y bebiendo agua que ya no estaba muy fría. Estaba charlando con mis mejores amigos del viaje, Saúl y Gaby, cuando de repente escuchamos un crujido entre los arbustos cercanos. Lo siguiente que oí fue a nuestro guía susurrar: «No se muevan, nadie se mueva». Esto me sorprendió, porque él había estado confiado hasta el punto de ser arrogante durante toda la caminata, un tipo de esos que parecen haber nacido en la naturaleza. Pero escuchar el miedo en su voz me heló la sangre, lo cual es mucho decir considerando el calor que hacía ese día. Hice lo que me dijo y no me moví. Solo giré un poco los ojos en dirección al sonido, y cuando vi lo que salió de los arbustos, ni siquiera pude gritar de lo asustada que estaba. Era como si me hubieran convertido en una estatua de piedra, aunque una que temblaba incontrolablemente de miedo. Era un oso negro, y caminaba directamente hacia mí. Supongo que lo atrajo el olor de nuestros bocadillos. Por lo que tengo entendido, los osos negros no tienen la mejor vista, pero su sentido del olfato es increíble. Aunque no estábamos cocinando nada, debía estar lo suficientemente cerca como para detectar nuestro olor. Me quedé tan quieta como pude mientras el oso se acercaba, pero cuando se puso de pie sobre sus patas traseras, sentí como si el corazón se me detuviera. No tenía idea de que podían hacer eso. Sabía de osos negros, grizzlies y osos polares, claro, pero nunca pensé que realmente se levantaban de esa manera. Y Dios mío, no era pequeño. Cuando se levantó, fácilmente medía casi 2 metros. Yo temblaba y hacía lo posible por contener mis ganas de llorar de miedo mientras el oso comenzaba a olfatear mi hub. Sabía que si hacía un solo movimiento en falso, si no mantenía la calma y me quedaba perfectamente quieta, podría atacarme en ese mismo instante. Fue, sin duda, el momento más aterrador de mi vida. Después de unos segundos, que me parecieron eternos, el oso pareció perder interés en mí y se dirigió hacia mi amigo Saúl, quien había dejado caer el sándwich que estaba comiendo de inmediato. El oso lo olfateó, pero lo ignoró, y luego hizo lo mismo con ella, levantándose sobre sus patas traseras y olfateando su rostro y cuello. De repente, sin previo aviso, simplemente se desinteresó de nosotros y se adentró de nuevo en el bosque. Todos respiramos aliviados, agradeciendo a Dios que no estuviera hambriento ni fuera lo suficientemente atrevido como para atacarnos. Nunca en mi vida había estado tan cerca de una criatura tan poderosa. Aquel encuentro me dejó una profunda marca y me hizo desarrollar un respeto aún mayor por la naturaleza. Y doy gracias a Dios de que no fuera un grizzly o algún otro oso más agresivo, porque si lo hubiera sido, probablemente no estaría aquí para contar esta historia. Amaba acampar. Solía pasar cada momento libre, ya sea acampando o planificando el próximo viaje. Me encantaba estar al aire libre, lejos de la asfixiante monotonía de la vida cotidiana y de los problemas del primer mundo, por decirlo así. Además, lo hacía a lo grande. En lugar de llevar una tienda,
Construía refugios, bebía de arroyos de montaña y cazaba o ponía trampas para conseguir nuestra comida. En abril del año pasado, 2 amigos y yo nos embarcamos en una excursión de senderismo y campamento de 4 noches por el sendero de los Apalaches. Llevábamos mochilas de más de 20 kilos y caminamos 30 kilómetros hasta llegar a nuestra primera fuente de agua importante, una larga franja de agua tranquila y cristalina en un valle pintoresco. Nos tomó 2 días llegar hasta allí, con unas 18 horas de marcha continua. Nuestras mochilas se clavaban dolorosamente en los hombros con cada paso, pero la sensación de logro era embriagadora. Los días y las noches pasaron mientras avanzábamos por el sendero, buscando alimento a medida que caminábamos. Era agotador, una lucha constante, pero la paz que proporciona el aire libre es profunda. Por las noches, asábamos salchichas en palos y devorábamos cada bocado mientras calentábamos sidra de manzana en nuestros recipientes sobre la hoguera. Escuchábamos los búhos que llamaban como fantasmas y observábamos las brasas elevarse en el aire como luciérnagas mientras nuestros párpados se volvían pesados. Encontramos una buena cantidad de fruta y agua fresca, pero no tuvimos tanta suerte con las proteínas. No encontramos huevos de pato y no teníamos la experiencia suficiente para atrapar conejos. Nuestras cañas de pescar improvisadas tampoco funcionaban como esperábamos. Nos estábamos quedando desesperados y, aunque lo intentábamos, no se puede vivir de barras de cereal y mantequilla de maní solamente. Así que decidimos hacer una caminata hasta el pueblo más cercano, a unos 11 kilómetros. Aquí es donde las cosas se pusieron feas. Nos perdimos después de caminar unas pocas horas. Decidimos tomar un atajo subiendo una colina empinada. Todo el camino vi cómo una espesa niebla se aferraba a la cima de la colina, a unos 500 metros por encima de nosotros. No era una niebla que simplemente flotaba. Parecía que estaba esperando que la temperatura bajara lo suficiente para rodar hacia abajo, sobre nosotros. Y así fue. Recuerdo la imagen de mi amigo Ricardo volviéndose borrosa a medida que caminaba detrás de él. Intentamos mantenernos optimistas, pero entonces nos topamos con lo que parecían ser los restos de un cordero recién nacido. Abril es una temporada de parto para las ovejas, así que no era algo tan extraño, pero los cadáveres estaban completamente intactos. Ningún carroñero los había tocado. Y había varios. Nos sentimos aliviados cuando vimos la silueta de una cabaña a lo lejos. No teníamos idea de dónde estábamos, y no había mención de esa cabaña en nuestro mapa. Mis pies dolían, y nuestras reservas de agua estaban disminuyendo, ya que no esperábamos estar tanto tiempo perdidos. Decidimos detenernos y pedir indicaciones. Tuvimos que trepar un muro bajo de piedra seca para llegar a la construcción. La cabaña estaba extrañamente incrustada en la ladera de la colina, y me di cuenta con interés sombrío de que no había camino que condujera a ella. Estaba completamente aislada. Nos detuvimos al llegar a lo que sería la puerta principal, o lo más cercano a una puerta, hecha de algunas ramas mal cortadas, unidas con clavos oxidados y cuerda podrida. Ricardo intentó abrirla, pero no había bisagras. La puerta simplemente cayó sobre sus manos, así que la dejó a un lado, confundido, pero educado. El pequeño patio frente a la puerta estaba cubierto de malas hierbas. El pasto crecía entre las losas rotas de concreto bajo nuestros pies. Alrededor, en lo que parecía ser un jardín delantero, había una serie de objetos curiosos colocados decorativamente. Cosas colgaban de las ramas de un arbolito en el centro del jardín. Carritos de juguete, pelotas de tenis, un cepillo de pelo. Había una carretilla al frente, sucia por la intemperie, conteniendo algunos libros empapados, cassettes de VHS y una figura de acción de un niño. Los objetos estaban dispuestos de manera extraña, en un círculo alrededor de la figura de acción. Cuando llegamos a la puerta, levanté el puño, sintiendo cómo mi brazo se volvía pesado, y golpeé 3 veces, haciendo que la puerta temblara bajo la fuerza. Esperé, escuchando,
y miré a través de una pequeña ventana sucia a la derecha de la puerta en ruinas. Pude ver más objetos dispersos en estantes y mesas. Me giré hacia Ricardo, diciendo que deberíamos seguir, que no había nadie en casa. Pero no respondió. Había algo en él. Estaba pálido y parecía confundido. Apenas puedo explicarlo ahora que lo recuerdo. Había estado mirando por las ventanas sucias mientras yo tocaba la puerta, y había visto mejor el interior de la casa. Parecía como si hubiera visto algo que no podía explicar. De repente, comenzó a sacudir la cabeza violentamente, hiperventilando mientras salía corriendo del pequeño patio. Estaba completamente confundido y algo asustado. Empecé a gritarle, preguntándole por qué estaba actuando tan raro. Sí, la cabaña era rara, pero él actuaba como si hubiera visto un fantasma. Solo me respondió una vez, entre dientes: «Tenemos que irnos ya». Esa misma noche, mientras tomábamos cervezas alrededor de nuestra fogata, finalmente reuní el valor para preguntarle qué había visto a través de la ventana. Comenzó a sacudir la cabeza de esa misma manera extraña, tartamudeando mientras intentaba encontrar las palabras para explicarse. Me contó que alguien había estado en esa cabaña todo el tiempo, escondiéndose de nosotros, que mientras yo golpeaba la puerta tratando de llamar su atención, esa persona había mirado por la ventana directamente a los ojos de mi amigo. Me dijo que nunca había visto a nadie tan destrozado. No podía decir si esa persona estaba discapacitada o si había sido golpeada tan brutalmente que su rostro estaba desfigurado. Cuando se miraron a los ojos, esa figura al otro lado del cristal parecía absolutamente aterrorizada. Ricardo no creía que esa persona pudiera sobrevivir sola en ese lugar. Algo más vivía allí también, algo que tal vez estaba a punto de regresar en cualquier momento. Doy gracias a Dios de que nunca supimos qué era. Lideraba un club de actividades al aire libre, y uno de los viajes que más me gustaba hacer era al Parque Nacional de las Smoky Mountains, a mediados de octubre. El paisaje en esa época es impresionante, con los colores del otoño, las noches frescas y la clásica niebla que le da su nombre al lugar. Hacíamos un recorrido de 4 noches, acampando en refugios de 3 paredes que hay a lo largo del Appalachian Trail. El último día, nos encontrábamos en la cima del Monte LeConte, una de las montañas más altas de las Smoky Mountains. Había reservado todos los lugares del refugio, que eran unos 12, así que sabía que estaríamos solos. No había otros campamentos cerca de la cima, lo que nos daba una tranquilidad especial. Te doy un poco de contexto. La cima del Monte LeConte tiene 2 puntos de observación, uno al oeste y otro al este, conectados por un sendero de unos 800 metros llamado The Boulevard, que sigue la cresta de la montaña. Los senderos están rodeados por árboles de hoja perenne, que parecen aferrarse a la montaña, y a los lados hay caídas de más de 300 metros. El refugio donde estábamos se encontraba a mitad de este sendero. Esa noche, todos decidimos dormir bajo las estrellas, así que nos trasladamos al siguiente refugio. El cielo estaba despejado y la Vía Láctea se veía increíble. A eso de las 5 de la mañana, el plan era llevar nuestras bolsas de dormir al mirador del este para ver el amanecer, pero nos quedamos despiertos hasta tarde, así que mi amigo y yo decidimos que iríamos solo los 2 a las 3 de la mañana para ver el amanecer desde allá y charlar mientras tanto. La noche estaba fría y la niebla comenzaba a asentarse. Se movía entre los árboles densos, limitando la visibilidad a lo que iluminaban los conos blancos de nuestras linternas frontales. Agarramos nuestros sacos de dormir y el spray para osos, por si acaso, y comenzamos a caminar por el sendero. Una vez que empezamos a caminar, me di cuenta de lo densa que estaba la niebla. El sendero serpenteaba entre los árboles y apenas podíamos ver lo que había más allá de cada curva. Había reportes de osos en la zona, así que mantenía mi spray para osos a la mano, haciendo ruido para no sorprender a ninguno. En un momento, al doblar una curva,
casi me topo con un hombre que estaba parado en medio del sendero, de frente a mí. No llevaba camiseta, solo una pequeña mochila, y el frío era casi insoportable. Mi primera reacción fue levantar el spray y, sorprendido, le dije, «Hola». Él no respondió. Le pregunté de dónde venía y hacia dónde iba, pero seguía en silencio. Su expresión facial era vacía, como si no hubiera nadie detrás de esos ojos. Le pregunté dónde planeaba dormir esa noche, ya que no tenía equipo. Finalmente respondió, «No sé, contigo». «No, gracias». No tardé mucho en darme cuenta de que este tipo probablemente estaba bajo los efectos de algo. Eventualmente, admitió que había caminado desde un pueblo a unos 50 kilómetros de distancia, pero seguía insistiendo en que quería quedarse con nosotros en el refugio. Hablaba de forma errática, cambiando de tema sin sentido. De repente dijo, «Me está siguiendo un perro». Pensé que estaba alucinando, así que le pregunté cómo era ese perro. «Es grande, negro, y tiene un collar naranja». En ese momento, caí en cuenta. Probablemente estaba hablando de uno de los osos marcados en el parque. Este tipo, que claramente no estaba en su sano juicio, estaba siendo seguido por un oso y lo estaba trayendo directo hacia mis amigos, que dormían en el refugio. No podía dejar que eso pasara. Así que, tratando de mantener la calma, le dije que conocía un lugar donde podía quedarse, un lujoso albergue a unos 20 minutos montaña abajo, donde podrían llamar al personal del parque para que lo ayudaran. Le pedí que caminara delante de mí y empecé a guiarlo por el camino. Mi plan era mantenerlo bajo control con la luz de la linterna y, si se ponía agresivo, usar el spray para osos. Finalmente, llegamos al albergue. Desperté al personal y les expliqué la situación. Me dijeron que me podía ir, así que volví al refugio donde estaban mis amigos. Les conté lo que había pasado, aunque me costaba creerlo yo mismo. Antes de poder dormir, decidí bajar corriendo hasta donde estaban los guardabosques para asegurarme de que todo estaba en orden. Por suerte, así parecía. Esa fue la última vez que vi a ese hombre. Mi novio y yo éramos una pareja joven, en nuestros años de universidad, y decidimos que queríamos alejarnos del trabajo y los estudios por el fin de semana. Así que planeamos un viaje al sendero más cercano, parte del Appalachian Trail. Decidimos salir un viernes, justo cuando yo terminara mi turno en el restaurante donde trabajo, y acampar en el camino durante el fin de semana. Salí del trabajo alrededor de las 4 de la tarde, y aunque fue complicado encontrar tiempo para hacerlo, estábamos decididos a irnos sin importar qué. Finalmente, partimos hacia el sendero y comenzamos la caminata cerca de las 5:30. Mi novio, siendo un Eagle Scout, trajo todo lo necesario para un buen viaje de campamento, además de algunas sustancias para relajarnos después de la larga caminata. El primer tramo fue agotador. Todo era cuesta arriba, y llevábamos unas mochilas de metal de al menos 18 kilos cada uno. Después de una hora, finalmente pasamos el primer refugio. Para quienes no lo sepan, un refugio en este sendero es como una cabaña de troncos de unos 3 metros por 4,5, con solo 3 paredes, abierto hacia el exterior. Es para dormir o resguardarse de la lluvia. A mitad de la caminata comenzó a llover a cántaros. Pronto estábamos empapados de pies a cabeza, y la niebla se levantó rápidamente debido al calor y la humedad del día. El sendero se volvió resbaladizo y nuestro paso disminuyó considerablemente. Esperábamos llegar al campamento antes de que se oscureciera, pero la noche cayó rápido. Nos detuvimos en la oscuridad para descansar y buscar nuestras linternas. Cuando las encontramos, nos las pusimos en la cabeza, pero aún así luchábamos por mantener el equilibrio sobre el camino rocoso y embarrado. Por un momento, pensé que nunca llegaríamos al refugio. Estaba cansada, con hambre, mojada, y para colmo, el frío había caído en picada, bajando más de 10 grados.
Alrededor de las 8:30, finalmente llegamos al segundo refugio y la zona de campamento. Había una bifurcación en el camino. Podíamos seguir derecho hacia la cima, que estaba a unos 2 kilómetros más, o girar un poco a la derecha hacia los campamentos. También había la opción de hacer un giro de 90 grados y bajar al refugio. Como seguía lloviendo fuerte, no era viable montar nuestra tienda de campaña, así que decidimos quedarnos en el refugio hasta que la lluvia amainara. Al llegar, nos sorprendió encontrar una pareja de unos 60 años ya instalada. Pensamos que, al igual que nosotros, habrían decidido escapar por el fin de semana. Les dijimos que no estaríamos mucho tiempo, solo lo suficiente para secarnos un poco. Ellos fueron bastante amables. Incluso me ofrecieron una toalla absorbente para secarme. Mi novio y yo nos quitamos las camisetas, que estaban pesadas de agua. La pareja nos contó que se llamaban Joe y Maya, y que estaban ahí para divertirse un poco durante el fin de semana. Mientras hablaban, notamos que tomaban grandes sorbos de lo que parecía alcohol de su botella de agua. Parecían bastante relajados, aunque Maya, la mujer, me dio una impresión extraña desde el principio. Su aspecto era lo que primero me incomodó. Tenía el pelo gris desordenado, unas gafas redondas y pequeños dientes manchados de marrón, como si hubiera abusado de drogas. Mientras hablábamos, Maya me pareció cada vez más rara. Se acercaba más a mí y empezó a pedirme insistentemente que le contara una historia. Decidí contarle cómo había conocido a mi novio, ya que ella y Joe también se habían conocido en línea. Apenas empecé a hablar, me interrumpió de manera agresiva. ¿Por qué dices eso? Le repetí que Joe había mencionado que ellos también se conocieron en línea, pero ella seguía interrumpiéndome, casi como si no entendiera lo que estaba diciendo. La tensión en el aire creció cuando su tono se volvió más hostil. Intenté cambiar el tema y le pedí que me contara una de sus historias, ya que se suponía que era escritora. De repente, su actitud cambió a una risa nerviosa, moviendo las manos en el aire mientras decía que era escritora, en su mente. Me sentí incómoda y solo intenté reírme, pero Maya se acercaba cada vez más, preguntándome qué estaba diciendo, aunque yo no había dicho nada. La situación se volvió aún más extraña cuando empezó a balbucear y a hablar sola, haciendo gestos exagerados con las manos. Luego, de repente, gritó: «Estoy saliendo, estoy saliendo», y empezó a mecerse hacia adelante y hacia atrás. Mi novio y Joe estaban en su propia conversación, completamente ajenos a lo que estaba pasando conmigo y Maya. El ambiente se sentía cada vez más siniestro. La tormenta seguía rugiendo afuera y todo alrededor estaba oscuro. Finalmente, Joe intervino y le pidió a Maya que se acostara, pero ella continuaba comportándose de manera errática, incapaz de meterse en su saco de dormir. Al cabo de un rato, comenzó a murmurar de manera agresiva: «¿Qué me diste?». Y luego se giró hacia Joe, gritando lo mismo una y otra vez. Sus pupilas estaban tan dilatadas que sus ojos parecían completamente negros, y me aterrorizó cuando nos miró fijamente y gritó: «¿Qué me diste?». Joe intentó calmarla, pero ella seguía preguntando en voz baja: «¿Me diste ácido?». Empezamos a sospechar que tal vez Joe la había drogado, o que estaba reviviendo algún mal viaje. Maya se acostaba solo por unos minutos antes de sentarse de nuevo y mirarnos fijamente, sin romper el contacto visual por largos periodos de tiempo. Mi novio y yo no sabíamos qué hacer, pero después de que ella repitiera este patrón varias veces, decidimos que no podíamos seguir allí. Rápidamente recogimos nuestras cosas y nos fuimos. Caminamos lo más lejos posible del refugio antes de montar la tienda, pero yo no pude dormir esa noche, aterrorizada de que Maya apareciera de nuevo y se metiera en nuestra tienda. Nunca había relacionado mi extraña experiencia personal con ninguno de estos fenómenos de los que he estado leyendo últimamente, como los casos del Missing 411.
No es que lo que me ocurrió sea tan dramático como algunas de esas historias, pero aún así, es algo que no puedo explicar bien y que mi mente nunca ha podido entender del todo. Como dije, no es tan impactante como muchos de los relatos de esos casos, y probablemente tenga explicaciones racionales, pero aún así, no sé qué fue exactamente lo que viví, y no tengo conclusiones claras al respecto. Siempre he sido de los que buscan racionalizar cualquier experiencia extraña que hayan tenido, pero lo que experimenté aquella vez me hace pensar que, tal vez, viví un desliz temporal. Sucedió a mediados de los 90, en el Parque Estatal Blackwater River, en Florida. No es un parque nacional, solo un parque estatal, pero Blackwater es muy conocido por sus extensos senderos que conectan con otros caminos, aunque no forman parte oficial del Sendero de los Apalaches. Sin embargo, algunas rutas llevan hasta allí, y es un destino muy popular entre los excursionistas, sobre todo en la costa este. Unos amigos y yo decidimos pasar un fin de semana largo acampando en un lugar llamado Carrick. No era nada fuera de lo común, ya que solíamos acampar ahí con frecuencia. Así que, el viernes nos preparamos, empacamos todo y salimos. No había nada inusual en nuestro grupo. Todos teníamos entre 16 y 22 años. La mayoría aún estábamos en la escuela, excepto el novio de una amiga, que tenía 22 años, y era el más experimentado en acampar. Además, era un ex Eagle Scout, así que confiábamos en su habilidad para orientarnos. Montamos nuestro campamento en una zona designada, algo alejada de los demás sitios, pero pronto nos dimos cuenta de que el sendero estaba mucho más concurrido de lo que esperábamos. No sabíamos que por ahí pasaba tanta gente. Si lo hubiéramos sabido, probablemente habríamos elegido otro lugar. Todo el parque estaba lleno de campistas y excursionistas, y todos los estacionamientos estaban a reventar. Supongo que el buen clima sacó a mucha gente a disfrutar del fin de semana. Nosotros no planeábamos hacer largas caminatas, ya que el objetivo del fin de semana era acampar y relajarnos más que nada. Pero, por supuesto, siendo Blackwater conocido por sus senderos, sabíamos que haríamos caminatas cortas para disfrutar del paisaje. El clima era perfecto para esa época del año, así que aprovechamos para hacer algunas caminatas en grupo y otras por nuestra cuenta. Lo extraño comenzó el domingo por la mañana. Me desperté muy temprano, antes del amanecer, y decidí hacer una caminata corta en solitario. Le avisé a mi compañero de tienda por dónde iría y cuándo planeaba regresar. Me llevé un poco de agua, desayuné algo rápido y me fui. El sol apenas empezaba a salir, y la caminata fue muy agradable. El sendero estaba claramente marcado, con señales y blases a lo largo del camino. Era un sendero bien mantenido y muy transitado. Decidí caminar hasta un punto de referencia que estaba a 1,5 millas, y calculé que el recorrido de ida y vuelta no me llevaría más de 2 horas. Yo estaba en excelente forma física en ese entonces, ya que practicaba varios deportes, y me consideraba un caminante rápido. Llegué al lugar sin problema, pero me decepcionó un poco lo poco pintoresco que era. No había mucho que ver, así que solo me quedé unos 10 minutos y emprendí el regreso. Todo parecía normal. No tuve ninguna sensación rara ni noté nada inusual. Lo único que me pareció extraño fue que no me crucé con ningún otro caminante, pero como era temprano en un domingo, no le di mayor importancia. Cuando llegué de vuelta al campamento, todos estaban visiblemente molestos y preocupados. Les pregunté qué pasaba, y me dijeron que llevaban horas esperándome. Según ellos, había pasado mucho más tiempo del que yo había calculado, tanto que incluso salieron a buscarme por el sendero sin encontrarme. Dijeron que cuando no regresé después de un buen rato, ya estaban a punto de ir a avisarle al guardabosques. Me sorprendió mucho cuando me dijeron que era temprano por la tarde. Todos estaban enfadados conmigo porque no había vuelto a la hora que les dije. Mi compañero de tienda me acusó de haberme perdido o de haber estado jugando una broma, pero yo les juré que hice exactamente lo que había dicho. Caminé hasta el lugar y regresé,
sin detenerme ni desviarme. Hasta el día de hoy, no puedo entender cómo pude haber tardado tanto en recorrer un sendero tan corto. No me detuve en ningún sitio, no me perdí, y no había nada interesante en el camino que me hiciera distraerme. Además, el sendero estaba muy bien señalizado. Era imposible desviarse sin notarlo. Yo estaba en excelente forma física, así que no puedo explicar cómo me demoré tantas horas en recorrer lo que debería haber sido un trayecto de solo 3 millas. Lo más extraño es que, si mis amigos salieron a buscarme por el mismo sendero, ¿cómo es que no nos cruzamos? Esto es algo que aún no puedo resolver en mi mente, y creo que nadie nunca aceptó mi versión de los hechos. Me he pasado años dándole vueltas, y todavía no sé qué fue lo que pasó ese día.